Hola a todos, les saluda Alfredo Maúl, soy el director creativo de la Asociación Ambiental Guatemala 22 y para esta descripción de algunos de los proyectos en la consideración de la publicación que se está trabajando desde Colombia, cuáles son las metodologías sociales que promueven la transformación integral de los territorios de borde. Trataremos de hacer algún resumen de algunos de los proyectos que hemos trabajado en el pasado reciente y daremos alguna contextualización para poder entender el método, la metodología y los objetivos que desarrollamos para esos proyectos. Nosotros estamos basados desde Guatemala y nuestro trabajo es particularmente aquí desde los últimos 13 años. Eh, Consideramos a Mesoamérica esta increíble región para este encuentro entre la cultura, el, el medio ambiente y también las necesidades económicas existen. Entonces todos los proyectos que verán a continuación se han hecho específicamente en el país, en Guatemala, y estamos completamente arraigados a esta contextualización. El primer proyecto que les hablaremos es un proyecto que estuvimos involucrados del año 2016 al 2018. El proyecto aún sigue trabajando, nosotros como consultores ya no. Y esto es en el altiplano guatemalteco, casi en el centro del país, una pequeña comunidad que se llama Santa Catarina Palupó, en el departamento de Sololá, aproximadamente unos 6.000 habitantes y unas 1.000 viviendas. Y sí, solo para tenerla en referencia el contexto, estamos por aquí y el proyecto es más o menos en el centro, en el altiplano de Guatemala, justo en una de las comunidades que rodean un lago que está en ese sector, un lago muy grande que tiene aproximadamente 12 comunidades que lo circundan o que lo rodean. Nosotros estamos en una de de las pequeñas comunidades, y es aquí. Y el proyecto surge de muchas premisas. Inicialmente un grupo de personas se, se imaginan lo que pudiera ser esta comunidad de aproximadamente 1.000 viviendas pintada como un macromural en el que se involucraran a los participantes de la comunidad con algunas otras personas para transformar el entorno y dar paso para otros tipos de proyectos que podrían irse dando en esa transformación. Entonces el objetivo inicial empieza como una transformación estética, pero esa va de la mano con objetivos secundarios como entender los procesos sanitarios, ver cómo las familias están trabajando los recursos hídricos, temas de educación, generación de empleos, y sin duda es un proyecto en el que nuestra organización entra para llevar un método deductivo y poder aplicar algunos de los esfuerzos que hemos hecho en otros proyectos para dar forma a este. De esa forma, el proyecto inicia con una fase inicial de muchos talleres participativos, talleres en los que se detectan a 22 líderes comunitarios locales, algunos de ellos, por ejemplo, asociados
algún tipo de organización religiosa o de artesanos. Es una comunidad eh, casi diríamos 90% descendientes de los mayas, y entonces el idioma oficial no es el español, sino es el cachiquel, y eso también generaba un poco de dificultad al ir enlazando estos procesos. Pero el día tener detectado a este grupo de líderes, que trata, se trató de que fuera mitad mujeres y mitad hombres, pudiéramos también ir fortaleciendo al equipo con otros consultores, equipos de antropólogos, de fotógrafos, de videógrafos, de muchas otras personas que fueron entrando para ir documentando el proceso desde el inicio. Aquí está el grupo principal en uno de los primeros talleres que tuvimos, donde también llegaron dos artistas de Holanda que habían hecho este tipo de proyectos de murales a gran escala en Brasil, en Haití, en Nueva York, en algunas otras ciudades del mundo. Y entonces vinieron a acompañarnos a este taller inicial de 2 semanas, donde se determinaron algunas de las posibilidades que podrían asociarse al proyecto. Por ejemplo, cómo se haría la intervención, los elementos, los detalles que se escogerían para hacer estas intervenciones, el resultado del taller, y estos son algunos fotomontajes, era escoger los textiles de las mujeres principalmente, aunque los hombres también los usan, y tomar elementos de esos textiles, también tomar los colores de esos textiles para convertir la paleta de color del proyecto, y eso hacerlo a través de espacios de contacto con todas las familias que quisieran involucrarse, todas las familias que quisieran involucrarse al proceso. Pero naturalmente teníamos que generar una metodología de organización para no solo tener a un equipo de personas que ayudaran a generar el proceso del proyecto, sino sobre todo a poder tener una codificación, una sectorización, y poder entender cómo iba avanzando el proyecto, y también tener estimados de cuántos metros cuadrados de área tendrían que intervenirse para poder realizarse. Para eso tuvimos que optar un poco por la tecnología. Con un dron se tomaron alrededor de 1000 fotografías aéreas, y con esas fotografías, con la perspectiva corregida, logramos ya generar una sectorización que va de la A a la Z, donde entrarían aproximadamente estos 1000 edificios o 1000 viviendas, y de esa forma poder llevar un control y una codificación más precisa. Y este mapeo también nos servía como una línea base para documentar el proyecto al inicio. Idealmente este proceso se tiene que seguir haciendo periódicamente para ir viendo cómo la comunidad también ha ido creciendo y cambiando. Naturalmente, sin haber hecho este paso previo junto con los talleres, el proyecto se podría volver muy caótico y muy difícil de llevar una secuencia. Al mismo tiempo, nuestra oficina, desde hace 20 años que estábamos trabajando en Estados Unidos, hemos hecho mucha investigación con pinturas naturales o pinturas con menor impacto ambiental, y una de esas investigaciones había sido en el desarrollo de pinturas a base de cal. Y entonces nos asociamos a dos instituciones, a una empresa muy grande que produce cemento y también cal hidratada, y a una empresa también muy grande que produce pinturas. Y juntos los ingenieros químicos y los ingenieros de estas dos instituciones, con nuestro equipo de la oficina de G22, desarrollamos una línea de pinturas a base de cal, que era una de las premisas iniciales que se planteó en el proyecto: cómo podemos tener pinturas con menor impacto ambiental para que no dañen el ecosistema y que le den una transformación social
y económica de este poblado. Esas pinturas logramos desarrollarlas con la paleta de colores que sale de los talleres, tomada directamente de los textiles tradicionales del poblado, y eran pinturas que llegaban en un estado, podríamos decir, 90% listas. Solo agregábamos, o se agrega, porque sigue sucediendo, solo se agrega la cal y se aplica una agitación in situ antes de poderla aplicar a los muros. Junto con todo este procedimiento también diseñamos y redactamos un manual para vecinos para poder socializar todo la metodología del proyecto y un poco ese aspecto que nos importaba muchísimo a todo el equipo de la integración familiar y esa integración comunitaria de cada una de las familias. Entonces estos se convertían en micro talleres, talleres que se daban casi a la hora de la cena con toda la familia para que la familia pudiera ir generando, para que la familia pudiera ir generando esta paleta de colores que querían ubicar o los diferentes elementos que salían de los huipiles, la milpa, algunos animales, y eso también con las instrucciones de cómo ir dando paso para que estos elementos se pudieran ir aplicando directamente a sus hogares. Todos los techos, y entonces ya con una paleta de colores, con una metodología, con la pintura, con una codificación y una forma más real de poder intervenir los edificios, y con este manual, por ejemplo, era posible tener estos microtalleres en las casas de las familias para que las familias se sentaran en una armonía con alguno de los promotores sociales del proyecto y pudieran determinar las fechas y también cómo sería la intervención en cada uno de sus espacios. Y un poco lo que se buscaba y se sigue buscando es transformar una realidad. Esta puede ser una pequeña tienda en la comunidad y cómo a través de una intervención, de una normativa de la señalización y de otros procesos se podría ir dando una transformación real a este poblado. Entonces, es un proceso complejo, pero que a través de estos talleres y de esta constante presencia en el proyecto y también del apoyo de algunos científicos sociales, antropólogos, podríamos ir dando este espacio de crecimiento del proyecto y de que algunas personas que no creían en el inicio en el proyecto fueran sumándose a ir haciendo este proceso de transformación. Mucho trabajo entre nuestra oficina en la ciudad de Guatemala. Nosotros visitábamos el proyecto cada 15 días, por lo menos 3 o 4 días, pero teníamos a una arquitecta residente en el proyecto para dar seguimiento de todos los procesos diarios. Y también poder encontrar a otros actores que se sumaron para ayudarnos a generar esténciles con algunos mecanismos de corte digital. Esto también no en la ciudad de Guatemala, sino en el altiplano del país, poder ayudarnos a crecer algunas de estas pequeñas instituciones y también utilizar la tecnología para adaptar y facilitar el proceso en campo cuando estábamos ya generando la fase de pintura. El equipo local, otro de los elementos muy importantes del proyecto, dividido en promotores sociales del proyecto y también pintores que tuvimos que pasar por muchísimas horas de capacitación, y una arquitecta residente.
Este era básicamente el equipo que sigue ahora mismo empujando el proceso del proyecto. La idea era que la comunidad se apropiara de la metodología y la siguiera empujando para que literalmente no termine. Nosotros salimos en quizá la tercera fase del proyecto, pero la intención es que el proyecto continúe porque a la medida que se vayan renovando y se vayan repintando estos edificios, más visitantes los pueden llegar a revisitar y de esa forma el turismo se vuelve el motor de transformación de la comunidad. Como dije antes, también en la metodología incluía conocer más de cerca cómo las familias habitan. Hicimos otro taller internacional con otros colegas y la Universidad de MIT en Massachusetts para entender algunos de estos procesos sociales de hogares sostenibles, cómo estaban cocinando sus alimentos y con estudiantes universitarios y la comunidad teniendo este contacto directo con todas las familias, se fueron generando algunas propuestas reales de cómo ir mejorando procesos en cada uno de los hogares de las familias. Mucho directamente vinculado al aporte de las mujeres, de las madres de los hogares y también del involucramiento de los niños. Todo este proceso fue sucediendo simultáneamente en la medida que se iban pintando edificios y, y fue una forma muy gratificante de, como diríamos en Colombia, en Costa Rica o en Guatemala, de romper el hielo con las familias y tener una conexión más directa a la parte humana y la parte social. Otro aspecto en ya la fase de implementación fue trabajar con equipos de voluntarios que venían a intervenir algunas de estas casas junto con las familias. Y esta era una estrategia de recaudación de fondos que ayudaba a poder pagar los suministros y algunas horas hombre del equipo de pintura, pero al mismo tiempo también generar esa transformación y ese contacto social, cultural de personas que literalmente venían de muchos países a ser parte de estas jornadas de servicio social, de trabajo voluntario. Y nuestra oficina fungía como facilitador e integrador de estos procesos para que hubiera un respeto al equipo local, pero sobre todo un proceso de dignificación, de ir transformando un hogar a través de este contacto humano y el valor estético. Vinieron muchos voluntarios de varios países. Aquí tenemos a chicos de México, de Holanda, de Perú, de Colombia, chicos que llegaron en diferentes equipos y diferentes instituciones con las que hemos trabajado para hacer que el proyecto tenga un, un espacio muchísimo más amplio de, de impacto, no solo en la comunidad, sino con estudiantes y otras personas, incluso empresarios, otras personas que han llegado a hacer este tipo de jornadas de servicio social. Y ya en casi la tercera fase en la que nosotros estuvimos involucrados era ir finalizando algunos de estos sectores que se habían trabajado, ir viendo esa transformación de los edificios hacia esta nueva paleta de colores, que era principalmente azules en los muros y rojos en los techos, utilizando una pintura anticorrosiva a base de agua en las cubiertas. Este, por ejemplo, es el edificio municipal de la comunidad. Y ir viendo esta transformación a través de utilizar los elementos que por siglos se han utilizado en la vestimenta de las personas
trasladarse como un macro mural a toda la comunidad. La plaza central donde está la oficina del proyecto, esta es donde la oficina del proyecto tiene un espacio privado para todo el equipo en la parte superior y en la parte inferior un espacio público para que visitantes de Santa Catarina Palopó de cualquier nacionalidad puedan entrar y apreciar un poco cuál es el proceso y la metodología del proyecto y poder aportar alguna donación si la quieren dejar para seguir fortaleciendo las finanzas del proyecto para que continúe. También nuestra oficina, ya en la fase final de nuestra participación, trabajamos con el Instituto Nacional de Turismo del país y también con la Municipalidad de Santa Catarina Palopó y desarrollamos un manual de imagen urbana o un reglamento, sería la palabra mejor a usar, es un reglamento de imagen urbana para poder dejar como una política pública el mantener el ornato, el mantener ciertos criterios de los rótulos, de limpieza, de colores, etcétera, en este criterio más legal que le diera a la municipalidad alguna posibilidad de poder multar a personas que estuvieran cambiando la paleta de colores o utilizando mecanismos que no eran realmente aptos para ver al proyecto como un resultado que le beneficiaría a toda la comunidad para atraer al turismo. Esta posiblemente fue de las últimas cosas que hicimos antes de terminar nuestra consultoría. Pero antes de eso trabajamos en dos proyectos más puntuales de inversión y de emprendedurismo. Uno fue la inversión con una familia para desarrollar un café en el centro del poblado, un pequeño local que vendía café y otros productos orgánicos. El café viniendo de la misma comunidad a 50 metros de este pequeño espacio. Está la plantación de café orgánico y entonces era trabajar con la familia para encontrar una nueva oportunidad de desarrollo empresarial y eso también vinculado a una pequeña vivienda de adobe que se construyó en la plantación de café eh, fuera de la red con una letrina bonera, con calentador solar y otras estrategias para que el café junto con la casa y la plantación dieran paso a una nueva idea de comercio y de turismo sostenible. Entonces, es un proyecto que implicó mucha inversión de tiempo de nuestra oficina, pero un proyecto que naturalmente se busca que continúe en el futuro a través del empoderamiento de las personas de la comunidad.